Hoy hablamos de Celia Cruz, la guacharera del mundo. Entonces, comencemos con la primera parte. Las raíces, Cuba y la Sonora Matancera. Hoy pues estamos sintonizando este programa donde la música tiene historia y la historia tiene música. Hoy vamos a hacer un viaje especial. Espéreme, acerco un poco. Hoy vamos a hacer un viaje especial. Vamos a hablar de una mujer que nació pobre y en un barrio de La Habana, que fue exiliada de su tierra y perdió a su madre sin poder despedirse de ella, y que aún así convirtió su vida en una fiesta permanente. Hoy hablamos de Celia Cruz, la guacharera del mundo, la reina de la salsa. El origen, ¿no? Su origen. Entonces Celia nació el 21 de octubre de 1925 en el barrio Santos Suárez de La Habana, en Cuba. Era una familia humilde, numerosa, entre hermanos y primos. En esta casa convivían 14 peladitos, ¿no? 14 peladitos. Celia era una pues de las mayores, era una de las como hermanas, primos mayores. Entonces, como siempre, al mayor le toca ser como, se puede decir como una segundo, si es hermano, pues padre, y si es mujer, pues madre, ¿no? Se puede decir que los hermanos mayores casi siempre son como los segundos padres o segundas madres. Bueno, cuando son buenos hermanos, ¿no? Porque hay hermanos muy, pero muy padres. Pues ella pues cantaba canciones de cuna para pues poder arrullarlos, y pues se dice que pues estos peladitos no se quedaban dormidos, sino escuchaban la voz de Celia. Su padre se llamaba Simón Cruz. Era fonoguero de ferrocarril y soñaba con que su hija se convirtiera en una maestra. Pero Celia pues tenía otro llamado. Desde niña se colaba en los bailes del barrio, ganaba concursos de radio, y los vecinos pues les gustaba repetir que esa muchacha tenía una voz que endulzaba el aire. De allí, de esta broma cariñosa, nació su frase, o bueno, su palabra más famosa, la de azúcar. Ya en esta parte, que es el conservatorio y la decisión de su vida, pues en contra de todos los deseos de su padre, pues que este quería que fuera profesora, maestra, docente, se les inscribió en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana, y allí sus maestros le dijeron que marcaría su camino, que su voz no era de ópera, sino del pueblo, que su lugar era la guaracha, el son, el mambo, el espacio donde la música se mezcla con la vida cotidiana de la gente. En 1950 llegó el gran salto. Celia Cruz fue elegida como la vocalista principal de la Sonora Matancera, la orquesta más popular y respetada de Cuba. En ese momento, en ese momento, ¿no? Pues era un honor inmensísimo pertenecer pues a esta orquesta, ¿no? Y pues Cuba entera la adoptó. En la radio se transmitía sin parar. Sus actuaciones llenaban teatros inmensos. Y en menos de una década, Celia Cruz se había convertido en el símbolo musical más reconocido de la isla. Para cerrar esta primera parte, quiero colocar una canción que me llega, bueno, o sea, me encanta. Me encantaba por una historia que mucha gente pues decía, pero pues que no resultó pues, ser cierta, que ella decían que se la dedicaba pues a su esposo fallecido, que bla. Y pues no, pero igualmente trae pues un significado pues, bastante fuerte. Entonces, antes de cerrar la primera parte de este programa, quiero contarles de la historia detrás de, pues, de una de las canciones más emotivas emotivas del repertorio de Celia, y se llama Te Busco. Esta canción fue escrita por Víctor, pues, un cantautor dominicano que nació pues, en diciembre del 48. Víctor era conocido en el mundo de la bachata y la canción protesta. Tenía un don especial para convertir historias reales en música. Esas son, pues, a mí en lo particular, son las canciones que más me llegan, son las que tienen como una historia, pero real, no solo como de pronto un dolor y se inventan una letra, otra cosa como metáfora, sino pues algo que sea realmente como más yendo hacia la realidad, ¿no? Como el dolor que se siente la persona, que le pasó algo. Entonces esta historia nació cuando Víctor trabajaba junto al mexicano Emmanuel. Pues este fue que le contó la historia que un amigo suyo se había ido de luna de miel a la India con su esposa y recién casados. En ese viaje pues
uy, qué duro, parce, pues la secuestraron. Pues secuestraron pues a la mujer, ¿no? Cuando pues se dice que, bueno, se cuenta que mientras iba al baño y cuando llegó pues ya no estaba. Y pues nunca más la volví a ver. Pues el hombre pasó años buscándola sin rendirse, sin sanar pues su dolor. Víctor quedó pues profundamente perturbado con esta historia porque, según sus propias palabras, decía: ¿por qué a ellos si se acaban de casar? Están consumando su amor. Él no sanó su luto, se la pasó tiempo yendo a buscarla. Fue pues una cosa terrible, ¿no? Por eso sale en la canción: te busco perdida en el cielo, el ruido de la gente te lleva como un velo, algo así. Te busco perdido. Mejor dicho, esa canción es muy triste. De ese dolor, pues nació la canción. Víctor la guardó por mucho tiempo, hasta que Celia Cruz le pidió que escribiera algo especial para su disco de boleros que estaba preparando. Víctor recordó esa composición que tenía guardada y se la ofreció a Celia. Celia la escuchó y pues según cuenta pues un periodista que la entrevistó, que en el lanzamiento de Celia le confesó que leí el texto un par de veces y me llegó al alma. El día que lo grabaron, pues puso la letra en el atril y rodó la música. Y pues cuando ella terminó, todos en la sala de grabación le aplaudían. Lloraban de emoción. Fue única toma. Ella solo la cantó pues una vez cuando la grabaron y después ya tuvo que aprenderse la canción. Pues esta canción fue lanzada en 1993 y se convirtió pues, en uno de los... Cabe ahí, ella fue la reina en la salsa, pero esto se convirtió en uno de los boleros más recordados pues del mundo hispano. Una canción nacida de una tragedia real, que Celia la convirtió en arte puro. Y eso es lo que vamos a escuchar aquí. Y aquí les tengo Te busco, de Celia Cruz. Y ahora entramos en la segunda parte, que es donde la vida de Celia Cruz da un giro dramático, doloroso, pero también glorioso. Corrían los años 1960 y pues Cuba vivía una revolución liderada por Fidel Castro. Y el ambiente político había cambiado radicalmente. La Sonora Matancera estaba de gira en México, cuando Celia y el resto de la orquesta tomaron la decisión de no regresar. No era solo un viaje, era un exilio. Celia Cruz nunca más pisaría su tierra natal. Esta decisión tuvo un costo inmenso, porque cuando su madre, Catalina, enfermó de gravedad, el gobierno cubano no le permitió a Celia regresar a despedirse pues, de su mamá. Catalina murió sin que su hija pudiera estar a su lado. Ese dolor Celia lo cargó toda su vida y sin embargo nunca habló de amargura. Hablaba de Cuba con amor. Su tierra siempre vivió en su voz, en su música. Ese grito de azúcar que era al mismo tiempo homenaje y nostalgia. Celia llegó a Nueva York con su esposo, el trompetista Pedro Nay, quien la acompañaría hasta el final de los días, con quien se casó en el 62 en Nueva York. Y pues esta era una ciudad hambrienta de ritmo latinoamericano, y Celia llegó con toda la energía del mundo. Pues obviamente, pues por eso es que las grandes canciones, los clásicos y las grandes orquestas también nacieron en Nueva York, porque ahí es donde llegaba todo inmigrante, ¿no? Y más que todo inmigrante del Caribe. Pues ahí se reunieron pues todos estos sonidos y pues nació la salsa. Celia comenzó a trabajar con el gran Tito Puentes, el rey del mambo, con quien grabaría varios éxitos. Pero el gran despegue vino cuando se unió a la Fania All Star, el sello musical que en los años 60 puso la salsa en el mapa del mundo. Con la Fania, Celia Cruz se convirtió en la figura femenina más poderosa del género. Sus trajes extravagantes, sus pelucas de colores, su energía arrolladora y su voz inconfundible transformaron el ícono que trascendía la música. Era cultura, era identidad, era resistencia. En el 87 dio un concierto en Santa Cruz de Tenerife, en España, que el libro de los Guinness Records reconoció como el mayor concierto gratuito al aire libre en la historia, con 250 programa Radio TVA
quiero contarles la historia de esta canción. Una de los que no nació de los años gloriosos de Celia, sino en los momentos más difíciles. Y estamos hablando de Ríe y Llora. Esta canción fue escrita por Sergio George y Fernando Osorio. Y fue producida por Sergio. Fue lanzada en el 2003. En el 2003, tengan esa fecha, ese año presente, como el sencillo principal del último álbum de Celia, Regalo del Alma. ¿Y por qué el último? Porque en diciembre del 2002 a Celia había sido diagnosticada con un tumor cerebral, conocido médicamente como glioma, una de las formas más agresivas del cáncer de cerebro, y fue sometida a una operación pues, en diciembre de ese año, en el 2002, y semanas después de la cirugía, todavía recuperándose, pues ella entró al estudio de grabación y se puso a grabar este disco. No se quedó en la cama, pues esperando lo peor, sino fue a cantar. Ella misma pidió que Ríe y Llora fuera el sencillo principal del álbum. ¿Por qué? Porque según su biógrafo, esta era la canción con la que ella más se identificaba. La canción habla de aceptar los altibajos de la vida, de reír y llorar sin miedo, de vivir con plenitud cada momento, porque cada uno le llega a su hora. Para Celia, sabía que estaba gravemente enferma. Grabar esa canción fue un acto de valentía y de amor hacia su público. Tuvo 11 semanas consecutivas en el número 1 de la lista de canciones tropicales. Fue la gran canción que Celia grabó antes de morir, el 16 de julio del 2003. Una despedida que no sonaba a despedida, sino a celebración. A ella le gustaba decir: la tristeza no tiene permiso entrar donde hay música. Y con esta canción demostró, y una vez más, que pues ella es alegría, que se tiene que reír y que llorar, pues porque pues, así en la vida. Entonces, con ustedes hoy vamos a escuchar esta gran canción de la gran Celia Cruz, Ríe, Llora. Llegamos a la parte 3 y última de nuestro programa. Y de qué manera de llegar, ¿no? Después de escuchar la canción de Ríe y Llora, una lección de vida grabada por alguien que sabía que la vida se le iba a acabar. Y pues eso es grandeza, muchachos. Eso es grandeza. Y pues por algo es la reina de la salsa. Los últimos años, premios, honores y mundo rendido. En sus últimas 2 décadas de carrera, Celia Cruz acumuló reconocimientos de todo tipo. En el 90 ganó su primer Grammy con el álbum Ritmo en el Corazón. Grabado junto a Ray Barretto en 1994, el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos le entregó el Premio Nacional de las Artes, la que es la distinción como más alta, según dicen, de las que el gobierno de Estados Unidos pues puede otorgar a un artista. Entonces pues también en los 2000 Celia ganó su Latin Grammy y en el 2001 ganó el segundo. En octubre del 97, en la ciudad de San Francisco, se declaró el Día de Celia. Sí, las ciudades, pues no todas las ciudades obviamente, pero gran parte de muchas ciudades le rindieron un homenaje. Presidentes, actores, músicos de todos los géneros la reconocían como una leyenda, pues como lo que es. Pero Celia seguía siendo la misma, cercana, divertida, generosa con su público y fiel a su música. Se nos fue un julio del 2003. El 16 de julio, Celia falleció. Falleció en su casa en Nueva Jersey a los 77 años. Puedo decir que siempre vivió harto. 77 años me parece una buena edad para partir. Sería pues mejor para él los 85, 86, de 85 a 90
Me parece que es unos buenos años para partir. 77 pues no está tan alejado, pero bueno, se nos fue a los 77. Pues su muerte conmovió al mundo. Las calles salieron a bailar salsa, obviamente. Salieron a llorar, a bailar, todo en su honor. Porque ella lo pidió así. Que no lloraran. Que si la amaban, bailaran, se divirtieran. Hay un detalle que dice mucho de quién era Celia. En el 90 pudo visitar brevemente la isla, la base naval de Guantánamo, que queda pues en el Torre Cubano, para dar un concierto. Al salir tomó un puchito de tierra de su amada Cuba y lo guardó en una bolsita. Pidió que esa bolsita fuera colocada en su ataúd cuando muriera. Nunca pudo regresar a Cuba libremente, pero se fue con Cuba encima. Un poquito de su tierra al lado suyo en su tumba. Y para despedirnos, para cerrar el programa, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de esa canción que se convirtió en un himno. Y pues es una canción que suena en los estadios, en fiestas de cumpleaños, en graduaciones, en manifestaciones, en hospitales. Una canción que nació de una tragedia. La vida es un carnaval, pues fue escrita por Víctor Daniel, un compositor que era de origen argentino. Corría el año del 94, pues este men se encontraba trabajando en Venezuela, estaba en Caracas, cuando pues una bomba destruyó una sede en Argentina. Pertenecía algo como a la cultura israelí, cultura judía, pues porque este man también pues era judío. Entonces obviamente noticias que pasen pues respecto pues a sus creencias, a un establecimiento de sus creencias, pues obviamente se va a enterar el muchacho, el señor. Y pues eso fue en Buenos Aires, donde pues fallecieron pues un poco de gente, marica. Fueron 85 personas y eso fue pues de un bombazo. Víctor Daniel pues estaba desde Venezuela mirando las noticias por la televisión, cuando vio algo que lo partió por dentro. Y era una mujer que lloraba enfrente de las cámaras y decía que estaba completamente sola en el mundo y que había perdido a toda su familia en este atentado. Al esposo, al hijo, a todos. El propio Víctor lo contó así, de lo que él vio en noticias. Sus palabras y su llanto lo conmovieron tanto que de alguna u otra manera le decía a través de la pantalla: nadie está solo en este mundo, siempre hay alguien detrás de usted. Entonces se sentó en el piano y comenzó a componer. De ese dolor, de ese llanto de esa señora y de lo que él dijo, que pues, no, detrás de uno siempre va a haber alguien, pues, no todos están solos en este mundo. Pues de ese dolor nació una de las frases más esperanzadoras de la música latina: no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Víctor grabó una maqueta con una orquesta en Venezuela, pero decidió guardarla. Sentía que esa letra necesitaba una voz con historia, con peso, con experiencia. Una voz que supiera de verdad lo que es perder y seguir adelante. Con historia, ¿no? Con peso, como la de Celia. Ya que pues Celia sabía muy bien que era la verdad de perder a alguien y seguir adelante. Pasaron 2 años y un productor del equipo de Celia le pidió a Víctor una composición especial. Y Víctor recordó aquella canción. La compartió, llegó a las manos de Celia y Celia pues no la tuvo fácil. La introducción son con un poco de compases, de trompetas, que parecía demasiado larga, porque la introducción de esta canción siempre es un poquito larguita, ¿no? Pues ella le preguntó a Víctor que ella qué iba a hacer con toda esa introducción, y Víctor le respondió: Celia, tú puedes bailar, cantar, decir azúcar, lo que quieras, pero las trompetas son parte de la canción y no voy a quitarlas. Y finalmente Celia aceptó. Y en un estudio de Nueva York
Grabaron la canción La vida es un carnaval, que se lanzó en el 98 como sencillo del álbum Mi vida es cantar y que se convirtió instantáneamente en un himno. Ganó el premio a canción tropical del año en los premios Nuestro del 2003, describiendo a Celia como alguien que convirtió la canción en un himno vivificante para el público, marcando un impresionante acto final de su formidable carrera. Hay una imagen final que me gustaría que llevaran en uno de los últimos conciertos que Celia en el Gran Teatro Rex de Buenos Aires. Ella presentó al público con estas palabras: esta noche tengo dos sorpresas. Aquí está el maestro Víctor Daniel, creador de La vida es un carnaval. El público aplaudió y luego Celia dijo: pero la sorpresa más impresionante es que el maestro es argentino, como ustedes. Pues el público ampliamente argentino pues no lo podía creer, ya que pues es una canción que sonaba como tan cubana. Pensaba pues que en sí quien lo compuso pues es un caribeño, ¿no? Porque la canción es caribeña. Pero pues no, nació fue de una tragedia del pueblo de Argentina. Y pues para terminar, ya recorriendo la vida de esta mujer extraordinaria, desde los barrios de La Habana hasta los escenarios más grandes del mundo, una mujer que perdió su patria pero nunca perdió su identidad, que se enfrentó al exilio, el dolor, la enfermedad y la muerte con una sonrisa, con un micrófono en la mano, una mujer que nos dejó tres lecciones importantes: que el amor no tiene fronteras, que el dolor se transforma al arte y que la vida, aunque a veces duela, siempre tiene que ser un carnaval.